Señor en nuestro corazón. Amén, hermano, qué bueno. Gracias, niños, por su ayuda, por su adoración al Señor, aleluya. Vamos a dejar que vayan a su clase los niños y vamos a recibir nosotros la enseñanza. Cualquier duda que usted tenga, pregunte, no se vaya con la duda. O si quiere, ¿verdad?, aportar algo, hágalo, que aquí estamos para aprender. Aleluya, bendito sea nuestro Rey. Bendito sea. Amén, hermano Jonathan. Vamos a la parte adelante. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Dios les bendiga aún más. Amén. Estamos agradecidos con el Señor por estar en esta mañana, ¿verdad?, con vida en este lugar para adorar su nombre y para aprender de la palabra del Señor. Amén. Como bien decía el pastor, ¿verdad?, es un tema bastante fuerte, bastante importante. Y siento bastante, tal vez un poco injusto con relación a tocar tres temas tan importantes como es el arrebatamiento de la iglesia, como es el milenio, como es también los juicios, ¿verdad?, de la ira de Dios. Y esos tres temas vienen abordados en la lección de hoy. Qué bueno que usted está hoy con nosotros, que está aquí presente para estudiar la palabra del Señor. Así que le voy a pedir, hermanos, que se ponga sobre sus pies y nos encomendemos al Señor. Ayúdame a orar para que el Señor me dé gracia y sabiduría para traer esta palabra, porque mientras estudia uno está viendo la situación y bueno, está pidiéndole al Señor también que nos ayude, ¿verdad?, su Espíritu Santo, para poder traer y para poder nosotros aplicar esto a nuestras vidas, porque esto es necesario que lo apliquemos a nuestras vidas. Así que encomendémonos al Señor. Padre maravilloso, venimos delante de ti, Señor, a pedirte, Señor, en esta mañana que seas tú ayudándonos, que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos en esta clase. Danos sabiduría, Padre, danos entendimiento. Ayúdanos a exponer tu palabra, Padre Santo, de la forma más clara, de la forma más sencilla, de la forma más precisa, Señor. Como tu palabra dice, Señor amado, hay que exponerla, hay que trazarla bien, Señor. Ayúdame, te suplico tu compañía, te suplico tu asistencia, Padre. Que todos aquí, Señor, salgamos inspirados por tu palabra, que todos salgamos renovados por tu palabra. Que ninguno de aquí salga con tristeza, con temor, con angustia, sino que tu palabra nos edifique, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Amén. Vamos a guiarnos por las pantallas y el tema de la lección es Jesús, su mensaje escatológico. ¿Cuál es el tema? Jesús. Amén. En un momentito vamos a explicar qué es escatología. La lectura bíblica está en Lucas 21, del 25 al 33. Lucas 21, del 25 al 33. Amén. Mientras usted lo busca, leo la afirmación fundamental. Fundamentos esenciales del ejemplo de Jesús. Ese es el tema de la unidad. Fundamentos esenciales del ejemplo de Jesús. La afirmación fundamental: Jesús proclamó el plan de Dios para la consumación de los tiempos como parte de su mensaje. Jesús proclamó el plan de Dios para la consumación de los tiempos como parte de su mensaje. El versículo para meditar es Lucas 21, 27, que dice así: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Sí, amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Los objetivos, gracias hermano. Los objetivos, después de estudiar esta lección, después de estudiar la palabra de Dios, en esta lección, el alumno describirá el mensaje de Jesús acerca de los últimos días. Describirá el mensaje de Jesús acerca de los últimos días. Estudiará varios detalles acerca de la manifestación de Jesús en su venida y procuraremos estar preparados para su encuentro con el Señor. Vamos a detallar qué significa estar preparados. Amén. Para el encuentro con el Señor. Amén. Ahora sí vamos a la lectura.
Lucas 21, 25 al 33, dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia. Subraya la palabra angustia. Bueno, téngala en su mente. Habrá en la tierra angustia de las gentes confundidas, también esa palabra, confundidas, a causa del bramido del mar y de las olas. Desfalleciendo, es otra palabra clave, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué le parece si lee usted el siguiente? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Puede sentarse, hermano. Este capítulo 21 de Lucas es el paralelo de este capítulo, es Mateo 24. Esta profecía apocalíptica tiene dos aplicaciones. La primera aplicación tiene que ver cuando los discípulos le enseñan a Jerusalén a Jesús y le enseñan el templo que está en Jerusalén. Entonces Jesucristo, si usted ve el contexto de Lucas 21 y usted ve el contexto también de Mateo 24, usted puede darse cuenta que los discípulos están tratando de que Jesús se admire de las construcciones judías, de las construcciones que habían en Jerusalén, de los templos y de los edificios. Y les muestran el templo, que era de mármol, de piedras de mármol, de aproximadamente 17 metros cada piedra. Y era muy opulento ese edificio del templo, era muy precioso ese templo. Y le enseñan a Jesús, los discípulos, con el afán de que Jesús también se admire de la construcción del templo. Entonces Jesucristo les dice: de cierto os digo, que no quedará de ese lugar piedra sobre piedra. Y ahí Jesucristo empieza a decir una profecía que tiene que ver primero con lo que sucedió en el año 70 después de Cristo, cuando el emperador Vespasiano gobernaba Roma y su hijo, el general Tito, tomó Jerusalén y consumió a fuego y derribó todo lo que estaba levantado en Jerusalén. Solo dejó una pared oriental, que es el Muro de los Lamentos. Esa es la única pared como recordatorio de la destrucción que el ejército romano hizo en Jerusalén. Si usted lee todas las señales que Cristo predice, se cumplieron a cabalidad en el año 70 después de Cristo. Hay un versículo clave que leímos, es el versículo 32, si no me equivoco, o el 31, donde dice Jesús: de cierto os digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Muchos de los que escucharon a Jesús vivieron esa experiencia, vivieron esas persecuciones, vivieron esa situación de angustia, vivieron esa situación cuando Roma invadió Jerusalén y destruyó por completo. Jesucristo dice más adelante que aquellas que estén encinta, dice, hay de aquellas que estén encinta. ¿Por qué? Porque la invasión era tal, la persecución era tal, que si una persona estaba en su embarazo, ¿cómo iba a huir? ¿Cómo iba a huir del imperio romano, de los soldados romanos, de los emperadores romanos? También dice de que el que esté en la azotea no descienda abajo para tomar algo, porque usualmente en las casas en Jerusalén los techos eran planos y eran como unas azoteas, pero fácilmente de una azotea se podía pasar a la otra y se podía pasar a la otra, de tal forma que podían huir por medio de las azoteas hasta llegar al muro y salir de la ciudad, escapar de la ciudad. Y a tanta cabalidad se cumplió eso en el año 70 que todo lo que Jesús predijo en el capítulo 24 de Mateo y en Lucas 21 se cumplió a cabalidad. Esa es la primera aplicación. Yo les dije que tenía dos aplicaciones.
Se cumplió a cabalidad cuando Roma invadió Jerusalén y destruyó por completo. Ahora, eso no quita que lo que Jesús dice aquí no tenga que ver con escatología, con los tiempos finales. Vamos a ver que la segunda aplicación. ¿Qué es escatología? Bueno, estudio de las cosas que van a venir en los tiempos. Amén. Escatología es una palabra griega compuesta, escatos, que significa lo más lejano, y logos, que significa mensaje, palabra, profecía. Por implicación, en el maestro dice, por implicación, escatología es el estudio de los acontecimientos relacionados con el plan de Dios para los últimos días, descritos en la literatura apocalíptica y en los pasajes proféticos de las Escrituras, como el que acabamos de leer, como Isaías 11, como Apocalipsis, todo el libro de Apocalipsis. Eso es escatología, es decir, profecía de los últimos tiempos, profecía de los últimos días. Eso se llama escatología. Una vez que ya sabemos eso, podemos aplicar este capítulo 21, hacer la segunda aplicación, que tiene que ver con los últimos días, que tiene que ver con el juicio, que tiene que ver primero con la venida de Cristo, tiene que ver con la gran tribulación, lo que se estará sucediendo aquí en esta tierra, la gran tribulación, y tiene que ver después con el juicio final, con el milenio y luego el juicio final. Por ahí tengo una gráfica que se la voy a mostrar un poquito más adelante. En la introducción dice, a veces el estudio de la escatología es menospreciado en algunas iglesias. No se le da mucha atención a la profecía final, especialmente por temor a lo que dice Apocalipsis. Algunos tienen temor de Apocalipsis, algunos no leen Apocalipsis porque tienen temor a Apocalipsis. Sabe que Apocalipsis significa revelación, y Apocalipsis es el canto de victoria de Cristo Jesús. Es el cántico de victoria. El Apocalipsis no debe de causarnos a nosotros temor, preocupación, ansiedad, angustia. Ninguno de eso, porque Apocalipsis es el cántico de victoria. Y ya verá usted cómo lo vamos a entender. Bueno, algunos dicen, no enseñamos escatología porque esas cosas no nos competen a los integrantes de la iglesia. Pues no las experimentaremos, porque durante su cumplimiento la iglesia estará a salvo en el cielo. ¿Han oído eso? Y es correcto. Durante el desarrollo de los juicios y durante toda la gran tribulación, la iglesia estará a salvo. No obstante, hermanos, como imitadores de Jesús, debemos seguir el ejemplo establecido también por Él en su mensaje. ¿Qué nos compete a nosotros hacer y en cuanto a la profecía apocalíptica? ¿Qué me compete a mí hacer? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer con relación al mensaje escatológico? Bueno, lo vamos a estar desarrollando. Jesús utiliza la escatología o la profecía que está por cumplirse por dos situaciones o por dos motivos. Primero, crear conciencia en sus seguidores de los estragos que presenciarán los impíos y los pecadores no arrepentidos. Eso es importante, de los pecadores no arrepentidos. Crear conciencia en sus seguidores de los estragos que presenciarían los impíos y pecadores no arrepentidos. Ahora, la primera aplicación que yo le dije de Mateo 24 y de Lucas 21 tenía que ver con los seguidores de Cristo Jesús. Cuando Él ascendía, cuando Él se iba, y en el año 70 se iba a sufrir una persecución tan terrible los discípulos, que Jesucristo les mencionó, y a muchos de ustedes sus propios padres los entregarán. Sí. Y muchos de ustedes serán muertos, dijo Jesús. Pero después dice una aparente contradicción, pero ninguno de vuestros cabellos se perderá, dice Jesús. Se está refiriendo a la vida eterna, se está refiriendo a la salvación, se está refiriendo a que aquel que, en Mateo también dice, el que persevere hasta el fin será salvo, en Mateo 24. Pues eso tenía que ver con la fidelidad del verdadero cristiano. El verdadero cristiano, aunque era perseguido, pero él estaba firme y él prefería perder su vida antes que negar a Cristo. Entonces, esos que perseveraron hasta el fin fueron salvos.
Amén. Esos fueron salvos en esa primera persecución, en esos 70 años. Ahora bien, Jesucristo en nosotros, sus discípulos, nos dice esto. Hay que crear conciencia en sus seguidores a través de la escatología de los estragos que presenciarían los impíos y pecadores no arrepentidos. Y luego, para animar a sus seguidores, ¿quiénes son sus seguidores? Nosotros. Para animarnos a nosotros, no para atemorizarnos, hermano. Porque Jesucristo no quiere que usted le sirva por temor. No. Jesucristo quiere que le sirvamos por amor. Amén. Pero esta profecía debe de animarnos a nosotros a permanecer fieles en la fe. A permanecer firmes en la fe. Para que gocemos de los deleites que Él tiene preparado para nosotros por la eternidad. Si permanecemos firmes en la fe. Amén. Sigamos adelante. Pregunta, ¿todo está claro? El capítulo 24 de Mateo y Lucas 21 tiene dos aplicaciones. La primera tuvo que ver con la persecución hecha por Vespasiano en el año 70, en donde su hijo, el general Tito, que después fue emperador, tomó Jerusalén. Es la primera aplicación. La segunda aplicación tiene que ver con la profecía final que está por cumplirse. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. Me interesa, hermanos, que vayamos asimilando lo que estamos estudiando. ¿Está de acuerdo? Vamos a ver los elementos básicos del mensaje escatológico de Jesús. Su nombre profético. El nombre profético de Jesús. ¿Quién lee Lucas 21, 27? Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Amén. Los judíos consideraban ese título, Hijo del Hombre, como uno de los nombres más importantes utilizados para designar a su Mesías en el Antiguo Testamento. En Daniel capítulo 7 se usa el nombre, el Hijo del Hombre, donde Daniel describe a través de este nombre como el acercamiento de uno como Hijo de Hombre, quien recibía del anciano de días, es decir, el Padre, recibía de él dominio, poder y reino sempiterno. El Hijo del Hombre recibía del anciano de días, capítulo 7 de Daniel, recibía poder, autoridad, dominio eterno. Y eso concuerda con lo que Cristo dijo en Mateo 28. ¿Qué dijo Cristo en Mateo 28? Toda potestad me es dada. Toda potestad me es dada. ¿Qué significa eso, hermano? Todo poder y dominio se sujetan a mí. Eso es precioso. Jesucristo dijo, toda potestad me es dada. Y luego da la gran comisión. En las narraciones de los evangelios, el Hijo del Hombre, ese título es usado 28 veces. Es interesante, esa denominación propia de Jesús, de Hijo del Hombre, Él la utilizaba en tercera persona, pero establecía a través de ese título en sus discursos que Él se identificaba como la personificación literal del Mesías esperado. Cuando Él decía el Hijo del Hombre, Él se estaba identificando como el Hijo de Dios, como el Mesías esperado, ¿verdad? Como el ungido de Dios. Él venía como Hijo del Hombre y representaba a través de este título, representaba a Dios con los hombres en la humanidad de hombre y representaba a los hombres ante Dios. ¿Están de acuerdo? El Hijo del Hombre, ese título, a través de ese título Jesucristo estaba representando a Dios para con los hombres y también nos representa a nosotros ante Dios. Nadie más lo puede representar a usted delante de Dios, ni a mí. Nadie más nos puede representar. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. No hay otro nombre, hermano, que es San Agustín de Porras, que es la Virgencita María, que es la Guadalupana, que es lo que usted me quiera poner enfrente. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y cualquiera que intente acercarse a Dios a través de otro nombre que no sea el de su Hijo, constituye un desprecio de Dios, una ofensa al sacrificio de su Hijo en la cruz. ¿Están de acuerdo? Entonces, el punto principal por el cual Jesucristo utilizaba el título Hijo del Hombre fue sobre todo cuando Él exponía la escatología.
cuando él hablaba de los acontecimientos futuros, cuando él hablaba de su segunda venida, él siempre expresaba el título, el Hijo del Hombre. Amén. Esa doble designación de ese título sugiere primero el título mesiánico y la segunda como descripción de su posesión de cuerpo humano. Denomina a Jesús como el único y verdadero representante ante Dios con los hombres y Él nos representa a nosotros con Dios también. ¿Estamos de acuerdo? Vamos bien, ¿verdad? Amén. Ok. Señales físicas. Vamos a tocar unos aspectos ahorita, hermanos, que tienen que ver con la segunda fase de la segunda venida de Cristo. Luego vamos a tocar el rapto. Debería ser a lo contrario. Debería primero abordarse el rapto y después los juicios que se van a derramar sobre la tierra. Amén, hermano. Una pregunta, pastor. ¿Quién viene primero, el rastro El rapto será primero. o los juicios? No, el rapto será primero. En el maestro que estamos estudiando, el que Quiere decir lee, que la iglesia no beberá eso. la iglesia no pasará tribulación. La iglesia no pasará. Estamos, hermanos, estamos desde que Cristo predijo esto en Lucas 21 y en Mateo 24. En Mateo 24, 8 dice, y esto será principio de dolores. Mateo 24, 8 dice, y esto será principio de dolores. Esa palabra principio de dolores es una palabra dispensacional. Dispensacional. Principio de dolores es lo que estamos viviendo desde que Cristo lo predijo hasta que la iglesia sea levantada. Son 7 semanas de las cuales habla el profeta Daniel. La séptima semana no tiene que ver con el tiempo o el periodo de 7 días. No. Es una dispensación. Desde que Cristo dijo, y esto será principio de dolores, desde ahí empezó la primera semana de Daniel. Y nosotros ciertamente estamos en una etapa donde vemos sufrimiento, donde vemos cierto nivel, cierto grado de tribulación o de ansiedad o de guerras o de luchas, pero todavía no se describe, todavía no se compara, más bien dicho, con lo predicho por Cristo Jesús. Estamos nosotros ahorita en el periodo pretribulación. Cuando sea la séptima semana de Daniel, que es la gran tribulación, que son 7 años, la iglesia no va a estar en esta tierra, pero lo vamos a ver porque eso viene abordado en la clase. Ahorita vamos a ver las señales físicas que anticipan su venida. Alguien que lea Lucas 21, 25, por favor. Entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Amén. Amén. Gracias, hermano. No voy a hablar de lo que sucedió con Roma en el año 70, ¿verdad? Porque muchas cosas, esta escritura es una escritura metafórica. Metafórica significa que comparativa. Era tanta la destrucción, los incendios, los cuerpos quemados, que el mismo humo hizo oscurecer el sol en ese tiempo. Pero lo vamos a aplicar, vamos a usar la segunda aplicación, que es la profecía final. Dice que muchas personas estarán, dice, habrá señales en el sol y en la luna y las estrellas y en la tierra angustia. Muchas personas han utilizado o han tratado de utilizar los fenómenos naturales que se describen en este pasaje para indicar la cercanía del tiempo final de este mundo. Sin embargo, en este mensaje Jesús describe la situación existente en el momento en que se efectuare la segunda venida, la cual nadie sabe ni el día ni la hora. O sea, esto, hermanos, lo que hemos experimentado, terremotos, hambres, pestilencias, guerras, eso lo que hemos vivido, hermanos, no es lo que Cristo está diciendo. No se compara en medida alguna lo que se va a experimentar en el tiempo de la gran tribulación. Será mayor. Eso será mayor. Entonces Jesucristo está describiendo lo que se va a vivir en ese momento, lo que va a pasar en ese momento. Ahora, nadie puede descifrar el día y la hora en que Cristo ha de venir. Nadie. ¿Por qué? Porque en Mateo 25:13 Cristo dijo que solo el Padre en su soberanía
sabe el día y la hora en que el Hijo del Hombre aparecerá. Ni aún sus ángeles. Ni aún sus ángeles. Amén. Ni aún sus ángeles. Solo el Padre en su divina potestad, soberanía. Él es el único que sabe el día y la hora en que el Hijo del Hombre volverá. Amén. Amén. Lo que nos compete a nosotros es estar preparados. En todo momento sean blancas tus vestiduras, dice Apocalipsis. En todo momento sean blancos tus vestidos. Y estén ceñidos vuestros lomos. ¿Saben por qué los lomos deben de estar ceñidos? Porque en el tiempo de antes, aquellos que tenían ropa floja y ropa amplia y vestidos largos no podían correr. Tenían que agarrarse los vestidos y amarrárselos bien para que si el enemigo viene, poder tener agilidad y poder huir. Entonces tenemos que estar ¿cómo? Listos. Listos, Alerta, hermano. aleluya. Alerta, gloria a Dios. La confusión y la desesperación que experimentará la raza humana restante en la tierra será algo nunca antes visto en la historia. La iglesia aquí, hermanos, ya no está. La iglesia ya no está en este periodo. Por eso yo le digo que el maestro tiene primero las señales del fin y luego tiene el rapto de la iglesia. Tuvo que hacer al contrario. Tuvo que ser primero el rapto y después las señales del fin. Pero es entendible, no hay ningún problema, ¿verdad? Vamos a ver la desesperación que habrá en la raza humana. No será algo nunca antes visto, nunca antes experimentado. La guerra, la actividad demoníaca desenfrenada y la maldad del líder mundial, la bestia, que estará en poder en esos momentos, harán del mundo un escenario desastroso hasta el retorno de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Esa es la segunda fase de su segunda venida. Esto es bien importante, hermanos, entenderlo. Porque la segunda venida de Cristo comprende dos fases. Dos fases. La primera es el rapto de la iglesia. El encuentro de la iglesia. Y lo vamos a... No quiero adelantarme porque esto está bien precioso. Y si me adelanto, hermano, voy a quebrar los cacahuates antes de tiempo. Pero en ese tiempo no lo van a ver. Vamos a ver quiénes lo van a ver. En el libro de Apocalipsis se describe con más detalles los acontecimientos que acontecerán a la manifestación gloriosa de Jesucristo. Por ejemplo, los 7 sellos, capítulo 6 al capítulo 8 del versículo 1 al 6 de Apocalipsis, 7 sellos. Si usted tiene que apuntar, apúntelo, hermano. Si usted tiene email y quiere esta clase, yo se la mando con mucho gusto. Nomás deme su email y yo se la mando para que usted lo estudie ahí en su computadora. 7 sellos. También habla 7 trompetas. Apocalipsis capítulo 8 del versículo 6 al 13, Apocalipsis 9 del versículo 1 al 27 y Apocalipsis 11 del 15 al 19. Todos esos son juicios, hermano. También habla de 7 copas de la ira de Dios. Capítulo 16 de Apocalipsis del 1 al 21. Ahí está, hermanos, los juicios de la ira de Dios. La iglesia no experimentará estos juicios. No vaya usted a salir de aquí todo temeroso. No. Por la iglesia no va a pasar por estos juicios. Amén. Todo esto indica el derramamiento de los juicios divinos sobre los habitantes de la tierra durante un periodo de 7 años, denominados como la Gran Tribulación. Todo eso, hermanos, acontecerá en la tierra durante 7 años, a lo cual se le llama la Gran Tribulación. ¿Vamos bien? ¿Hay preguntas o comentarios hasta ahorita? Porque me voy a ir deteniendo para que... Quería que le llegara a un punto como así como yo he leído varias veces en Mateo, pero a veces cosas que no le quedan a uno, cosas que no, ¿verdad? Porque no somos verdad. Yo pues no soy tan entendida de la Biblia. En Mateo 24:20 tengo esta pregunta que dice que estoy confusa. Sí, hermano. A ver. Que dice que vuestra huida no sea en invierno Ok. o en día de reposo. Ok. No. Ok. Eso tiene que ver con la confirmación de la primera aplicación. La primera aplicación que yo les dije, que yo les mencioné,
tiene relación con la invasión del Imperio Romano a Jerusalén en el año 70. Vuestra huida, dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, porque en invierno con las lluvias y Hay nieve también. hay nieve y hay todo lo que las situaciones del clima, las condiciones del clima no iban a ser favorables para el que huye. ¿Cómo vamos a proteger? Los que persiguen van en caballos y van con buenas armaduras y van a dañar y a matar. Ahora, ni en día de reposo, ¿por qué? Porque los judíos ortodoxos no permiten en el día de reposo de que ni se abran las puertas tan siquiera. O sea, para aquellos religiosos que impiden que algo se realice en día de reposo, ay de ustedes si tienen que huir en día de reposo, porque están tan acostumbrados a lo rígido de la ley que el día de reposo les va a impedir hacer algo, o los celosos del día de reposo no les van a permitir a ustedes poder huir en ese día. Tiene que ver con la primera aplicación que le mencioné, tiene que ver con la persecución que Tito hizo en Jerusalén. Ahora, porque este versículo para el día de reposo no tiene aplicación para el tiempo actual o para el rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos bajo el día de reposo. Amén. Solamente, hermano, son tan radicales que en los hoteles, el día de reposo, ellos ni siquiera pushan el botón del elevador, sino que alguien tiene que hacerlo por ellos. Imagínense. Entonces, a eso se refiere Jesús. O sea, ustedes son salvos por gracia, le dice a sus discípulos. Estoy parafraseando o asumiendo. Ustedes han recibido la gracia de Dios. Cristo cuando envió a aquellos 70 de 2 en 2, Él les dice, cuando en una ciudad os persigan, huid a la otra. Huid, les dice a los discípulos. Huid. ¿Por qué les dice huid? Si Él mismo les dice, toda potestad me ha sido, vayan y prediquen. Pero aquí les dice, huid a la otra. Exacto, le está diciendo, usen sentido común. Cuiden, guarden sus vidas. Yo les he dado sabiduría y sentido común. Por si los atacan en esta ciudad, bueno, vayan a la otra, huyan a la otra. Y sigan predicando, mientras huyen, sigan predicando. Entonces, tiene que ver, hermanos, con la primera aplicación, con la persecución que Tito hizo. Son tan ortodoxos algunos religiosos que ustedes que han creído en la gracia y que han aplicado correctamente la gracia y han discernido cómo la gracia vino a cumplir la ley, pero los que todavía están bajo la ley, los maestros, los fariseos y todo eso, no los van a dejar a ustedes correr, si es día de reposo. O sea, si no los matan los romanos, los van a matar por blasfemos, sus mismos compatriotas. Entonces tiene que ver ese versículo con eso. Ahora, siguiendo adelante, los juicios que vendrán a la tierra traerán destrucción repentina en muchos lugares del planeta. Causarán la muerte de millones. El sol se oscurecerá, dice la palabra. Amén. Veamos ahora la reacción de los hombres ante las señales físicas. Estamos hablando después que la iglesia es tomada. Estamos hablando del juicio, después de la gran tribulación, de los juicios que caerán en la tierra. ¿Verdad? Estamos hablando de eso. Todavía el rapto ya se realizó, pero todavía no lo hemos visto en la clase. Por la secuencia que lleva el maestro. Amén. Estamos entendiendo, ¿verdad, hermano? Bueno, en las señales, la reacción de los hombres, el versículo 26 de Lucas 21, ¿alguien que me ayude? Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Amén. El apóstol Pedro habla de eso también. En 1 de Pedro capítulo 3, el apóstol Pedro habla de que las potencias en los cielos serán conmovidas y el sol se oscurecerá. Eso va a estar tremendo, ¿verdad? También eso es profecía apocalíptica o escatología. Jesús utiliza estos términos para describir la reacción de los habitantes de la tierra en el momento de su venida. Incluye angustia. Y no es niña angustia, ¿va? Que una señora se llamaba niña angustia. No es la señora angustia, es angustia, confusión y desfallecimiento. Tres cosas que Cristo menciona
La palabra angustia es traducida al español del término griego sunoke, que significa, ¿qué significa? No es comprensión, no, es compresión. Como el trapiche. ¿Cuántos conocen el trapiche? Amén, amén. El trapiche, es tan rica que es la caña, ¿verdad? Molida en el trapiche y el jugo de caña. ¿A cuánto les gusta? Pues eso es sunoke, compresión. Habrá una presión, habrá un aprietamiento, una ansiedad desesperante, dice el diccionario. Este término surge metafóricamente, un aprieto en las emociones del ser humano, una tensión excesiva que afecta el funcionamiento normal de las facultades mentales. Será tanta la opresión que luego dice, y luego a través por la compresión, por la presión, por la ansiedad, habrá confusión. Confusión. Bueno, Jesucristo predijo en Mateo 24 que vendrían muchos falsos maestros. En su nombre, dice. Y dice, muchos. En el tiempo de Jesús, después cuando Jesús ascendió, pero antes del derramamiento del Espíritu Santo, hubo un tal Teudas. Y hubieron un montón, hermanos, que causaron la muerte de muchos seguidores porque los llevaron al desierto. Y decían que ellos eran los Mesías y los llevaban al desierto. Y en el desierto morían. Y hubieron muchos falsos cristos en el tiempo del apóstol Pablo. Pablo fue el que más predicó en cuanto a los apóstatas, a los falsos maestros, a los falsos cristos. Jesucristo también predijo. Y hoy, hermanos, estamos atestados hasta aquí de falsos cristos, de falsos maestros, de falsos profetas, de falsos pastores, de falsos ministros que se hacen llamar ministros, pero tienen la piedad, dice el apóstol Pablo, como fuente de ganancia. Se ha multiplicado, hermanos. Jesucristo dijo, y por haberse multiplicado la maldad. Y a mí me llama la atención la palabra muchos, porque Cristo se está refiriendo a los elegidos. Cristo está hablando de los discípulos, Cristo está hablando de sus seguidores. Cristo no está hablando de los extraños, está hablando de nosotros. Y a muchos se engañarían, dice. Aún hasta los escogidos. Entonces nosotros tenemos que afirmarnos en la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es nuestra luz que alumbra. La palabra de Dios es nuestra guía. La palabra de por eso en este lugar siempre se insiste y debe seguirse insistiendo que la palabra de Dios es la guía absoluta del cristiano. La palabra de Dios, lo que usted escuche, hermanos, lo que usted me escuche decir a mí, y me atrevo con todo respeto a incluir lo que mi pastor dice, todo debe de ser trazado por la palabra, escudriñado por la palabra, filtrado por la palabra. Todo, hermanos, lo que usted escuche. Tengan cuidado con lo que escuchen en internet, porque la mayoría de las cosas que se ven en internet son basura, hermanos. ¿Sí? Bueno, Jesucristo utiliza también el término confusión, del griego aporia. Alguien que experimenta perplejidad es alguien que carece de claridad de pensamiento e inhabilidad para tomar decisiones a causa de la falta de información recibida. Esto tiene que ver, hermanos, con el conocimiento de la palabra. Si alguien es muy fácil de convencer en cuanto a aspectos religiosos, en cuanto a aspectos bíblicos, tenga cuidado. Si usted es muy fácil de ser convencido en cuanto a cosas que están ahí en la Biblia, usted escucha algo que se escucha muy bonito, que se oye muy bonito y fácilmente lo convencen sin usted antes ir a la palabra de Dios y confirmar lo que dice, usted es una presa fácil. Usted puede caer dentro de las personas que están en confusión. ¿Por qué? Porque por falta de conocimiento de la palabra es fácilmente arrastrado a doctrinas heréticas, a cosas no correctas ni conformes a la palabra de Dios. En aquel tiempo, aquellos que se queden, habrá confusión sobre de ellos. Por eso serán engañados. Otra palabra que Jesús usa es desfallecimiento. Desfallecimiento del griego apopsuco. Apopsuco. Parece el nombre de un atol, ¿verdad? Apopsuco. Palabra que significa expirar la vida. Palabra que significa expirar la vida. O sea, alguien que está en agonía. Y el último suspiro. Y expira.
Eso es la traducción de la palabra ahí, desfallecimiento, en ese versículo. Y Jesús la usa para describir los efectos del impacto de la situación mundial. Desfallecer en este pasaje es literalmente expirar la vida, entregar la vida, pues resignarse y el último suspiro. Esa será la condición de los habitantes de la tierra en el periodo de la gran tribulación. Ahora vamos a lo que mi hermano preguntaba, el rapto de la iglesia. Aunque no está en el orden en la clase, pero usted ahora sabe que ninguna, como dice Romanos 8:1, ninguna condenación, y la gran tribulación es parte de la ira de los juicios de Dios, de la condenación, de la ira de los juicios de Dios. Ahora, el rapto de la iglesia, vamos a 1 Tesalonicenses 4:16. Yo lo escribí los versículos en la pantalla, dice así, ¿lo tienen? Amén. 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, eso es precioso, hermanos, porque tiene una aplicación. En el tiempo hebreo, los padres buscaban la novia, la esposa, la futura esposa de sus hijos. Y los padres se encargaban de que fuera de un buen linaje, de una buena familia, de una buena cultura, ¿no? Mi hijo merece lo mejor. Y mandaban a los criados. ¿Se acuerda de Abraham que mandó a Eliezer a buscar mujer, a buscar esposa para su hijo Isaac? Pero en el caso de Jesucristo, Jesucristo mismo va a venir. Él no va a mandar a ningún ángel, ni a Gabriel, ni a Miguel, no. Él mismo viene por su novia. Eso es precioso. Por eso tiene esa aplicación. El apóstol Pablo, hermano, todos los que escuchan al apóstol Pablo están entendiendo, porque están en el contexto cultural de los judíos. El Señor mismo, dice, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ahora, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la primera fase de la venida de Cristo Jesús, de su segunda venida. La primera fase, hermanos, se le denomina rapto de la iglesia. La palabra rapto no aparece en nuestra traducción Reina Valera 1960, pero aparece en el versículo 17, dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Arrebatados tiene que ver con rapto. Esa palabra arrebatados aparece en la Vulgata de Jerónimo, en la Santa Vulgata, como se le conoce. Esa palabra fue la que utilizó la traducción del griego al latín, y es del griego harpazo, con H. Lo tengo aquí escrito. Amén. Pero vamos a terminar de leer el último versículo. Dice que nosotros seremos arrebatados juntamente con los que murieron en el Señor y que ya resucitaron. Y juntamente con ellos en las nubes nos uniremos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Desde ese momento, hermano, desde que Cristo viene por su iglesia, desde ese momento nunca más nos separaremos de Él. Amén. Desde ese momento nunca más nos separaremos de Cristo. Porque Él vendrá por su iglesia. Él vendrá y los muertos en Cristo resucitarán y se unirán a Él como un imán atrae el hierro. Se unirán a Él, y nosotros, que estemos aún viviendo, nos uniremos con ellos. Y nos levantará con poder el Señor. Y nos levantará con un cuerpo glorificado. Y nos levantará con un cuerpo que ya no se enferma, que ya no sufre, que ya no llora. Somos tan llorones. Pero cuando Cristo venga por nosotros, hermanos, ya no nos separaremos de Él. Ahora, la explicación de la palabra arrebatados, esa palabra describe, como le mencioné, dos fases que se relacionan con la venida del Señor. La primera es el rapto de la iglesia. El uso del rapto de esa palabra viene de la traducción latina conocida como la Sacra Vulgata. Esta traducción utilizó el término raptare para traducir el griego harpazo. Harpazo, hermanos, tiene que ver con como cuando un león le quita el bocado a otro. Se lo arrebata así de repente y harpazo. Nosotros decimos zarpazo, ¿verdad? Pero de ahí viene la palabra zarpazo, que le arrebata al otro la comida y no le deja ni un pedazo, ni una costilla tan siquiera. Se la arrebató. Entonces,
Esa palabra arpazo es la traducción española arrebatados, que se usa en el versículo 17 de 1 Tesalonicenses 4. Seremos arrebatados. Ahora, será un rapto es un robo. ¿Se acuerdan en los pueblos que los muchachos se robaban a las muchachas? ¡Ay, se robó a la señora! Se robó a la muchacha. Se robó a la Felicita. Oh, se la robó. Iba ahí en el camino. Iba del playón al rancho y salió en una mula y se la arrebató. Se la llevó, se la robó. Por eso ahí 5:2 dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Amén. Así vendrá el Señor. Ahora, es rapto no para los que se van. Para usted y para mí no es rapto. No, porque los que se quedan son los que van a notar. Es rapto para los que se quedan. ¡Ay, se llevaron a mi esposa! Se llevaron a mi esposo, van a decir una. Dice que dos estarán en una cama, Sí. uno será tomado y el otro será. Sí. Dos estarán en un Se llevaron a mi hijo, sí, ¿dónde está mi hijo? Y aquellos que tengan conocimiento, pero que estaban fríos, que estaban, que eran simple y sencillamente asistidores, emocionalistas, cristianos a medias, que no vivían la vida agradable a Dios, que no había en ellos obras de arrepentimiento genuinas y verdaderas, que eran religiosos, que tenían conocimiento, esos se van a percatar que fue el rapto de la iglesia. Qué triste será, hermanos. Hermano, una vez mi hija, yo me fui a comprar pan, pero no me llevé el carro, nomás me fui a la tienda porque no estaba muy lejos, y de camino, y me fui. Y cuando yo regresé, la muchacha estaba llorando en la casa y ya le digo, ¿ahora qué te pasa? Ay, mamá, pensé que te había llevado Cristo, porque ahí estaba la troca y la casa estaba cerrada. Y ahora yo le pregunto, ¿verdad? Le digo, oye, ¿y ahora ya no tienes miedo que Cristo venga, me lleve a mí, tú te quedas? Y dice, ay, ya no. Entonces le fue. Sí, hermano, es verdad. Dos estarán sembrando, arando el campo, uno será tomado, el otro será dejado. ¿Verdad? Así será el rapto. Unos estarán preparados, apercibidos como las vírgenes. Ahí Jesucristo sigue contando más acerca de algunas parábolas al final del capítulo. Pero se trata de estar siempre preparados con Cristo, esperando el día del Señor. Amén. Este suceso del rapto de la iglesia es muy diferente a la segunda fase de la venida del Señor. La primera fase es el rapto, dijimos. ¿Y cuáles son las características? No hay señales que lo precedan. Cristo no dio señales que lo precedan, solo dijo, estad listos, estad apercibidos. Velad, dice Jesús. Usa el término velad. Velad significa estar alerta como el que guarda la ciudad. ¿Cómo se dice? El atalaya, que guarda la ciudad y que está buzo. No, ahí que está cabeceando, pero se tiene que estar buzo, porque si viene el ejército y está tambaleando, durmiéndose, no, van a asaltar la ciudad. Velad, dice Cristo, velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo de Dios ha de venir. Amén. Eso nos compete a nosotros. No habrá señal que lo preceda. Solo afectará a los creyentes. El rapto de la iglesia solo afecta a los creyentes en el sentido que son tomados. Desaparecerán y aquí empieza la gran tribulación. Solo tiene que ver con los creyentes, con los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Amén. Amén, gloria a Dios. Debe de tener esa seguridad. ¿Por qué? Porque usted va a ser tomado en el rapto de la iglesia. Nos levantaremos, hermanos, en la primera resurrección. Nos levantaremos en la primera resurrección. Ascenderemos en la primera resurrección. Bendito su nombre. Ocurre antes del día de la ira de Dios, que es la segunda fase de la segunda venida. La primera fase es el rapto. La segunda fase es el día de la ira de Dios. Bueno, el rapto ocurre antes del día de la ira de Dios. Solo los creyentes fieles a Cristo lo verán. ¿Verdad? Hay una porción bíblica ahí que dice, y todo ojo le verá. Eso tiene que ver con la segunda fase. Con la segunda fase de la segunda venida. La primera fase, no todos lo oyen la trompeta, ni todos lo ven.
Solo los creyentes en Cristo, los fieles lo verán y lo oirán. Oirán la voz de Dios, oirán su voz. Dice que como de trompeta, pero será la voz de Dios, la voz de Cristo. Por último, con relación al rapto, la gran tribulación comenzará después de su cumplimiento. En cuanto el rapto es hecho, en cuanto sucede el rapto, la gran tribulación comienza en la tierra. Y eso tiene que ver con la última semana de Daniel. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ver con... Ya le dije que la última semana no es periodo de días, de tiempo de días, sino que es una porción de tiempo, de 7 años de tribulación. Entonces, la gran tribulación comienza aquí en la tierra. Los creyentes vivos y muertos, oiga esto, hermano, los creyentes vivos o muertos y muertos, ¿qué dice? Estarán respondiendo al llamado de Jesús desde el aire para ascender al cielo. Responderán al llamado de Jesús. Amén. Es esa respuesta que los muertos en Cristo darán y que nosotros daremos. No sucederá por nuestra voluntad en sí, sino que el poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos realizará la misma obra en esos que murieron y que están esperando redención. Están en el lugar de reposo, están en el seno de Abraham, están en el paraíso, están con el Señor ya, pero cuando Cristo venga en el rapto, esa palabra se ha de cumplir y esos cuerpos serán glorificados. Y dice que responderemos al llamado de Jesús. Es decir, que no importa si estamos bajo tierra o si aún vivimos. Eso no tiene mayor relevancia porque el poder de Dios nos va a transformar. Si estamos vivos, esto mortal, dice Pablo, se convertirá en inmortal. Esto corruptible se convertirá en incorruptible. Y será transformado. ¿Cómo? Por el poder de Dios. Por el poder de Dios. Y los que mueren serán transformados también, serán levantados con un cuerpo glorificado. Eso será precioso, hermano. Y nos uniremos a Cristo y como le dije antes, nunca más nos separaremos de Él. Le veremos, hermano, se cumplirá nuestro deseo. Mi deseo aquí en la tierra, hermano, es ver un día el rostro de Jesús. Ese es el deseo del cristiano. Amén, pastor. Sí, creo, hermano, de que en esto participa la Trinidad de Dios, ¿verdad? Porque Dios es el que da la luz verde en el momento preciso, cuando ya envía a Jesús. Y el Espíritu Santo es el que hace esa transformación en la vida de nosotros. Amén. Es el que nos va a levantar para entregarnos, ¿verdad? Como alguien que entrega la novia. Amén. ¿Verdad? Nos va a entregar ahí en el aire con el Señor. Amén, gloria a Dios. Los creyentes vivos y muertos estarán respondiendo al llamado de Jesús desde el aire. Jesucristo en el rapto no baja hasta la tierra. No posa sus pies en el monte de los olivos, no. Se queda suspendido en el aire y nosotros vamos a Él. Nosotros vamos a unirnos por Él. No importa si están vivos o muertos. Esto me recuerda a 2 tesis de Lutero, la 36, que dice: todo cristiano verdaderamente arrepentido tendrá derecho a la plena remisión de la pena y la culpa del pecado, aún sin cartas de perdón. Aún sin, ¿cómo se llama, hermana? Indulgencias. Aún sin cartas de perdón. Todo cristiano verdaderamente hijo de Dios tiene derecho a la remisión de la culpa y del pecado, aún sin letras de perdón. Hermano, el que decía eso en la era de Martín Lutero, el catolicismo romano, hermano, porque usted tenía que hacer indulgencias, pagar indulgencias. Otra tesis de Lutero, la 37, dice: todo verdadero cristiano, vivo o muerto, tiene parte en todas las bendiciones de Cristo. ¿Qué promesa eso? Eso tiene que ver con Efesios capítulo 1, capítulo 2. Todo cristiano, verdadero hijo de Dios, vivo o muerto, eso no importa, tiene parte en todas las bendiciones de Cristo. En las bendiciones, en las herencias que Dios le ha dado a Cristo, usted tiene parte de eso también. Aleluya. Qué lindo, hermano, será el rapto de la iglesia. ¿Cuántos esperan el rapto de la iglesia? Hay mucha gente, hay muchos predicadores que están en contra y no predican esto. Hay uno por ahí que ofende tanto el rapto de la iglesia. Dice que no, que yo no sé, dice, cómo
cómo predicadores están predicando esto y están motivando al pueblo para desear irse cuando hay tanta necesidad en el mundo y tenemos que predicar, hermano, tenemos que predicar mientras tanto deseamos la redención de nuestras almas. Porque al desear que venga el rato es porque tú también te estás santificando. Amén. Amén. El Espíritu, dice Apocalipsis 22, 17, creo que es esa cita. El Espíritu y la iglesia dicen, ven Señor. Imagínense, el Espíritu y la iglesia. Si nuestro clamor es, ven Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Vendrás por mí. ¿Hasta cuándo me llevas, Señor? Eso no lo quieren. Hermano, ahí dice Apocalipsis, el verdadero hijo de Dios, hermano, todos los días le pide al Señor, ven Señor, ven Señor. Pero no le piden, llévame ya, o que acabe la vida. O, pues sí, una de dos, o vienes por mí o me llevas a ti. Sí. Pero a veces, hermano, a veces son tantas las vicisitudes en la vida que hemos pedido. Yo he pedido al Señor, Señor, llévame. Como Pablo decía, me es muchísimo mejor estar en tu presencia. Aleluya. Pero por causa de la predicación, dice el apóstol Pablo, cosa que no la aplico a mí. Porque, ¿qué hacemos nosotros en comparación con el gran apóstol? No olvides. Pero él sufría por las iglesias. Pero nuestro deseo, hermanos, es que Cristo venga. Ese es el deseo de todos. Si todos los días luchamos con esta carne, todos los días estamos consagrándonos, estamos pidiéndole perdón al Señor en nuestra devoción. ¿Por qué? Porque en nuestra carne está el pecado. Todos los días existe esa lucha del cristiano. Y todos los días tenemos que venir en consagración y en devoción a Dios pidiendo que tenga misericordia de nosotros. Por eso cuando Él venga por su iglesia cesará todo dolor, cesará toda lágrima, cesará todo pesar, cesará toda enfermedad. Durante el tiempo que estemos en el cielo se efectuarán dos eventos importantes para la iglesia. ¿Cuáles son? El primero será el tribunal de Cristo. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:10? 2 de Corintios, alguien más que busque Romanos 14. Bueno, yo leo 14, versículo 10, parte B de Romanos, dice, Romanos 14:10, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahora, ¿qué es el tribunal de Cristo? Es un lugar de galardón. Y como cuando algún gladiador, ¿verdad?, ganaba y fuera el emperador o el que estuviera ahí en la tribuna, ¿verdad?, era el que lo llamaba para coronarlo, ¿verdad?, con su corona de laureles. ¿verdad? Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ok, la expresión sea bueno o sea malo no tiene que ver con malas obras. Tiene que ver con la negligencia de aquel. Descuido. Una pregunta por las redes sociales. Ayer se la pasamos porque están preguntando. Pregúntame. Hágalo. Ok, mientras viene la hermana, bueno o malo tiene que ver con la misión de cada cristiano. Qué bueno. Con la encomienda que Dios nos ha dado después, porque nosotros somos hijos de Dios, pero Cristo no nos ha salvado para estar cómodos, sino para hacer su voluntad, para predicar el Evangelio, para traer almas a Cristo, para predicar. No está en nosotros traer las almas a Cristo, está en el Espíritu Santo, pero nuestro deber es predicar el Evangelio. Ciertamente unos han hecho muchas cosas más que otros. Muchos han hecho otras cosas más que otros, pero bueno o malo ahí, no, el término malo no implica maldad, porque en el tribunal de Cristo, ahí no es juicio, el tribunal de Cristo es galardones que Dios mismo entregará a su pueblo, conforme a lo que hicieron, conforme a la encomienda que les fue dada por Dios y la realizaron en esta tierra. Es como un maestro califica a un alumno. Exacto, con honores. Con honores. Todos se graduaron, pero algunos tienen honores, ¿verdad? Hay una pregunta, tengo una pregunta, dice, pero ¿qué dice en el hebreo esa palabra? Porque nosotros no debemos depender del griego, porque de allí hicieron muchas malas traducciones. Es verdad,
lastimosamente, del griego, el idioma griego fue el idioma vernáculo que se usó para el Nuevo Testamento. La Biblia fue escrita en dos idiomas, el hebreo, el Antiguo Testamento, y el griego, el Nuevo Testamento. Lastimosamente, como la persona dice, hay muy malas traducciones. Hay muy malas traducciones. Esta persona pide una explicación. Tengo una pregunta, dice, ¿qué dice esa palabra? ¿Qué significa esa palabra en español del griego? Pero no entiendo cuál es la palabra que el hermano Luis quiere que expliquemos. Sin embargo, yo puedo decirle que la Biblia que nosotros tenemos es traducida del idioma griego. Porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y a veces socializamos el idioma griego con la cultura griega. Es verdad que la cultura griega era una cultura llena de idolatría, llena de disoluciones, llena de promiscuidad, llena de todo tipo de maldad. Es verdad. Pero el idioma griego era el que reinaba, era el que imperaba en el mundo conocido, en el mundo greco-romano de cuando se completó el canon bíblico. Fue escrito en griego. Eso no lo podemos evadir. Quisiéramos evadirlo y quisiéramos pensar que toda la Biblia fue escrita en hebreo, pero no fue así. En hebreo fue escrito el Antiguo Testamento, en griego fue escrito el Nuevo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tratar de usar la palabra de Dios que nosotros tenemos y tratar de buscar los idiomas originales en diferentes versiones para entender mejor y aplicar mejor lo que la Biblia quiere decirnos en algunos versículos o en los versículos del Nuevo Testamento. Es el idioma griego. Sí, posiblemente se refiere, hermano, a los tres. ¿Me permiten quitarme? Estoy a salvo. A donde se leó, ¿verdad? En griego, sunoke, o poria, o ya sea opopsuko. Ok. Cualquiera de esas tres palabras, posiblemente él está preguntando que por qué las aplicamos, porque qué quiere decir en el hebreo, está preguntando. Muy bien, si hermano Luis se está refiriendo al versículo 25, donde dice que habrá angustias, habrá confusión, y el versículo 26 que dice habrá desfallecimiento. Bueno, la palabra que usa la traducción que nosotros usamos, o el diccionario que nosotros, bueno, en mi caso, es que yo estudio la Biblia, es el diccionario Strong. Y el diccionario Strong es el mismo que usó el maestro que usted tiene. ¿Por qué? Porque yo no me voy solo por lo que dice el maestro, yo tengo que confirmarlo con el Strong, con la concordancia Strong, que es la concordancia que usualmente se usa. Que todo estudiante serio de la Biblia usa la concordancia Strong o la concordancia Vine para comparar el original con lo que nosotros tenemos. Entonces, esas tres palabras son las que nosotros estudiamos. Amén. Bueno, vamos a seguir adelante. Durante el milenio se realizará el tribunal de Cristo. Como leyó bien mi hermana, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Son los galardones que Dios va a entregar a su iglesia. No tiene que ver con la salvación. Usted ya está ahí. Usted ya fue salvo. Algunos quemaditos, hermano, echando humo. Pero llegaron, hermano, porque así dice el apóstol Pedro, que unos van a ser salvos como por fuego. Todos ahí ahumaditos. Ay, Señor, pero lo logré. Gracias, Señor, porque estuviste conmigo. Amén. Otros que han hecho una gran labor en el evangelio, en misiones, en las iglesias, hermanos que han trabajado por el Señor, van a recibir también sus galardones. ¿Estamos de acuerdo? El segundo evento que se realizará en el cielo, cuando la iglesia está allá, son las bodas del Cordero. Y ahí sí todos vamos a participar. Apocalipsis 19, del 6 al 9 dice: oí una voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Bueno, su esposa iba ya preparadita desde aquí, pero a eso se refiere, que ocupó toda su vida, todo su tiempo en estar preparada. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. El lino fino, hermano,
tiene que ver con la justicia de Dios, tiene que ver con la gracia de Dios. Cuando usted oiga lino fino, son vestiduras que Dios da. La vestidura de la gracia, la Biblia usa el tipo del lino fino. ¿Se acuerdan de aquel de la parábola que quiso entrar a las bodas de fiesta y que no estaba vestido con lino fino? Bueno, no estaba vestido de bodas, pues. Y el dueño de la casa, que está siendo el tipo de Dios, el Padre, el dueño de la fiesta, oye amigo, ¿y tú cómo le hiciste para entrar aquí? ¿Quién te invitó? ¿Por qué? Porque no andas bien, no estás vestido de acuerdo a la boda. No estás vestido con la vestidura que yo he dado aquí a los invitados. ¿Y cuál es la vestidura? El lino fino. Pero tú no estás, ¿cómo entraste? Y dice que él llamó a los criados y lo ataron y lo echaron a las tinieblas de afuera. Oye hermano, cualquier intento que nosotros queramos hacer por entrar a las bodas del Cordero, intento humano, no nos va a servir. No podemos ser justificados ni tratar de entrar por la puerta de atrás, porque ya no habrá puerta de atrás. Tenemos que estar vestidos con la vestidura de justicia, que representa el lino fino, para tener parte en las bodas del Cordero. Y el lino fino representa la vestidura de la gracia, limpio, resplandeciente. Por eso dice el Señor, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y no estén arrugados. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Es que, hermano, Dios nos da su gracia, Dios nos da su perdón en su gracia, pero en mí, en usted está la responsabilidad de cuidar nuestra vestidura, de no mancharnos. Y si nos cae por ahí una manchita, vamos a la cruz del Calvario. Vamos a la sangre de Cristo, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Gloria a Jesús. ¿Verdad? Pero nosotros tenemos que mantener esa vestidura, hermano, en buen estado. ¿Están de acuerdo? Amén. Porque mire lo que dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuáles son las acciones justas de los santos? La justicia de Cristo. ¿Está de acuerdo? La justicia de Cristo. Ahora, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Bienaventurados los que son llamados a formar parte de la boda. Y luego dice, estas palabras son fieles y verdaderas. Es la firma de Jesús. Aleluya. La autenticidad de Jesús. Lo que les estoy diciendo es real y verdadero. Amén. Esos dos eventos se realizarán allá en el cielo, cuando nosotros estemos allá, cuando después de que seamos arrebatados y Cristo nos lleva. Ahora, en la tierra, ¿qué estará sucediendo? La gran tribulación. La segunda venida visible, ahora vamos a eso. La segunda venida visible, inminente y verdadera de Cristo. Judas 14:15. Hermano, para que Judas, estoy hablando del apóstol Judas, hermano menor de Jesucristo. Para que Judas haya escrito esto, Judas recibió esta información o por revelación del Espíritu Santo de Dios, que es lo que yo más me inclino, o por los estudios de la historia de Israel a través del Talmud y a través de otro libro que se llamaba el Mishnah. Para que Judas haya escrito esos dos versículos, porque Enoc, la Biblia registra a Enoc en el capítulo 5 de Génesis. Y la Biblia dice muy poco en cuanto a Enoc. Solo dice que caminó Enoc con Dios. Eso, hermano. Pero ese caminó con Dios no, es más amplio que todo el diccionario que usted tiene del español. Esas tres palabritas, caminó Enoc con Dios. ¿Cuántas son? Caminó Enoc con Dios. 4. Caminó Enoc con Dios. Solo esas frases, hermano, tienen más amplitud que todo el diccionario nuestro, que la Real Lengua Española y todo. Caminó Enoc con Dios y por eso Dios lo arrebató. Es todo lo que dice la Biblia de Enoc. Muy poquito dice. Entonces, para que Judas haya escrito lo que escribe de Enoc, es porque él estudió la historia de Israel a través del Talmud, a través de lo que él tenía en aquel momento. Y lo más probable, a lo cual yo me inclino a pensar y a creer, es que el apóstol Judas estaba recibiendo del Espíritu Santo, pero también él tenía información fidedigna de lo que Enoc había escrito.
Porque ¿qué es lo que dice de él? Alguien que lea Judas, versículo 14 y 15. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos, de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Amén. Gracias, hermano. Amén, pastor. Sí, aquí Judas está hablando de los falsos maestros desde el versículo 5 hasta el versículo 13. Amén. Entonces por eso dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas docenas de millares para hacer juicio contra todos, ¿verdad? Contra todos esos de los que él estaba hablando. Ajá. Y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado. Bueno, todo lo que está diciendo, definitivamente Dios se lo reveló a Enoc. Amén. Se lo reveló a Enoc, y Judas, para que cite a Enoc, tuvo que también recibir revelación de Dios. Pero Judas no es alguien que solo a él se le ocurrió eso, y que los que están oyendo a Judas pudieran sentirse con dudas. ¿En qué parte de la Biblia, o en qué parte del Pentateuco, o en qué parte de la Escritura se refiere a Enoc diciendo eso? Porque usted no lo va a encontrar. Entonces, ¿cómo Judas lo escribe y cómo Judas lo cita? ¿Por qué? Porque él estudió la historia de Israel y estudió la vida de Enoc, contemporáneo con Job también. Bueno, estudió a través de los libros y la escritura que él tenía en ese tiempo. Si usted ve al apóstol Pedro en el capítulo 2 de Hechos, él cita el Salmo 95, que leyó mi pastor al empezar. Pedro cita en el Pentecostés y usa en su sermón el Salmo 95. ¿Qué? ¿Se le vino a la mente? ¿Se le vino así de repente? ¿O Pedro estudiaba la escritura? Estudiaba la escritura y la tenía en su mente y la tenía en su corazón. Entonces el apóstol Judas también cita a Enoc. Lo interesante de esto, que es una descripción del evento de la venida de Cristo. Es un evento descriptivo también de la segunda venida de Cristo. El patriarca Enoc profetizó acerca de acontecimientos finales y de juicios en la segunda venida de Cristo. El registro inspirado del apóstol Judas en estos dos versículos expresa la realidad que Enoc tuvo una visión del inminente retorno de nuestro Señor Jesucristo, ante el cual quedarán convictos todos los pecadores. ¿Habrá alguien que pueda estar de pie ante el juicio de Dios? Nadie. Esta es una viva descripción del evento de la venida de nuestro Señor, que concuerda con el mensaje de Jesús que expuso en el capítulo 21 de Lucas, cuando dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Eso tiene que ver con el segundo aspecto de la venida de Cristo, donde Él viene a juzgar, y ahí sí Él va a posar sus pies en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, y ahí sí reinará con poder y gloria. Eso será al final de la gran tribulación. ¿Estamos de acuerdo? A mí me interesa que usted esté de acuerdo, hermano. Y si tiene dudas, por favor, aquí está mi pastor y con lo que yo pueda ayudarle también. Pero pregunte, hermano, no se vaya a salir con dudas de aquí. Este evento tan glorioso marcará el fin de la gran tribulación, el encadenamiento del diablo para que cese su operación. Apocalipsis 20, del 1 al 3, si alguien lo busca, por favor. El encadenamiento del diablo para que cese su operación, y el reinado de Jesús y su iglesia sobre la tierra, el milenio. ¿Sabe, hermanos, que estaremos celebrando las bodas del Cordero? Y cuando Jesucristo llama la desolación, la invasión desoladora, dice, que llegará a Israel. La guerra de Armagedón también está en Apocalipsis. Las naciones se van a unir, aún las naciones que hoy son amigas y aliadas de Israel, en aquel tiempo se van a unir contra Israel. Y se armarán contra Israel en el gran río Éufrates. Y se armarán contra el pueblo de Dios. Aunque nosotros, la iglesia de Cristo, está en las bodas del Cordero, pero en la tierra habrá una reunión masiva de las naciones en contra de Israel. Y Dios aún en ese tiempo se acordará de su pacto. Amén. Y descenderá del cielo Jesucristo.
en un caballo blanco y vendrán las huestes celestiales a pelear con él por el pueblo de Dios. ¿Y saben quiénes son las huestes celestiales? La iglesia de Cristo. Es como que estemos celebrando las bodas allá y en fiesta, comiendo alegremente allá en el cielo, y de repente Jesucristo se pone de pie. Momento, vamos a pelear por mi pueblo. Y todos vamos detrás de él en caballos blancos, hermanos, a pelear por Israel. Bendito Dios, vendrá con su ejército. Y las armas que se empleen en esta tierra no tendrán potestad ni tendrán daño contra nosotros. Eso está escrito, hermano. Lea ahí en Apocalipsis, la guerra de Armagedón. Esa es la guerra de Armagedón. Esa es la guerra de Armagedón. Entonces dice en Apocalipsis, ¿a dónde me quedé, hermanos? 21:3. Vi a un ángel que descendía del cielo con las llaves del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Amén. Y lo arrojó al abismo, lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Por un poco de tiempo. Ese es el milenio. Ahí está, por eso puse yo el leoncito ahí con el cordero. ¿Cuándo usted ha visto eso? En aquel tiempo, si usted lee, hermanos, lo del milenio, si usted lee Isaías capítulo 11, del 1 en adelante hasta por ahí por el 11, dice de que los niños jugarán en la cueva del áspid, el león con el cordero pastarán juntos, el león comerá pasto, y al final dice, y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Isaías 11, versículo 11 creo que dice. Entonces, hermano, ese versículo tiene que ver con el milenio. Todo el capítulo 11 empieza de Isaías, tiene que ver con el milenio. Entonces, vamos a reinar con Cristo. Él va a venir a imponer justicia y a hacer justicia y a imponer el gobierno de paz. Ahí se cumplirá a cabalidad la palabra de Dios que dice, Él es el príncipe de paz. El príncipe de paz. Él es nuestro príncipe de paz ya. Para los cristianos, para la iglesia de Cristo, Él es nuestro príncipe de paz. Él vino a traernos paz con Dios por perdón de nuestros pecados. Nos trajo paz con Dios el Padre. En aquel tiempo se cumplirá. Él es el príncipe de paz. Regirá. Dice que Isaías 11 dice que no quebrará la vara cascada, dice la vara cascada. Ni apagará el pábilo que humeare, dice. Y habla del milenio. La iglesia vendrá con Cristo en el milenio, a reinar con Cristo 1000 años. Hay mucho tiempo, dirá usted. Hermano, en ese tiempo, en ese momento, no habrá el espacio ni el tiempo, como nosotros lo medimos ahora. ¿Está de acuerdo? No se medirá el tiempo y el espacio como lo hacemos hoy. Que usted está ahí ya tiene 2 horas el hermano predicando. No, en aquel tiempo, hermanos, eso no existirá. Eso no existirá. Amén. Mire, hermano, aquí. El áspid, hermano, es una de las serpientes más pequeñas, pero más mortíferas. Una pequeña gotita de su saliva es sumamente tóxica y paraliza el sistema nervioso y luego el corazón. Veneno de áspid. Por eso Pablo dice, usando un salmo, veneno de áspid hay en su boca, dice. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 dice, veneno de áspid hay en su boca, dice. O sea, con lo que hablan. Hacen tanto daño que lo compara con el veneno de áspid. Una serpiente chiquita, pero mortífera. Yo le puse ahí una gráfica, hermanos. Tal vez esta gráfica nos ayuda un poco. ¿La pueden ver? ¿La pueden distinguir? Bueno, cuando Cristo dijo en Mateo 24, versículo 8, alguien que lea Mateo 24, versículo 8, Jesucristo dijo, y esto será principio de dolores. Pero después dice, pero no será el fin aún.
Amén. Entonces la palabra principio de dolores tiene que ver con la pretribulación, que es lo que estamos pasando nosotros hasta el puntito donde usted ve, déjeme ver si apunta esto, hasta el puntito donde usted ve aquí, no se ve, ¿verdad? No se distingue el rayito. ¿Sí lo distingue el rayito? Bueno, no se distingue el rayito. Donde dice rapto de la iglesia, hacia la izquierda, en esa gráfica, hacia la izquierda, ¿sí logran ver? Donde dice rapto de la iglesia. Ok. Pretribulación, principio de dolores, Mateo 24:8, hasta donde dice rapto de la iglesia. Habrá cierta tribulación, habrá cierta angustia, habrá cierta ansiedad, Jesucristo dice que no debemos turbarnos en Mateo 24. No os turbéis. No, tranquilos, porque van a acontecer ciertas cosas, pero ustedes están seguros en Cristo. Están seguros en el Evangelio, están seguros en la fe, están seguros en la palabra. No os turbéis. Muchos se turban, hermanos. Este mensaje, estas enseñanzas no es para que usted se turbe. Es para que usted tenga conocimiento y esté siempre apercibido. Pero estamos en un principio de dolores hasta que Cristo viene por su iglesia. El rapto de la iglesia. Si usted observa en la gráfica, después que sigue, la gran tribulación en la tierra. Ahora, entre el rapto de la iglesia y donde dice segunda venida con la iglesia, ahí hay dos fases que tienen que ver con la segunda venida de Cristo. La primera es el rapto, que ya mencioné, y la segunda es la venida con Cristo, donde Él viene a juzgar y a reinar en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ok. Si le pregunta a alguien, usted dice, ya sé eso, ya lo tengo bien conocido. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Cuántos me aseguran eso? Porque usted no debe de salir de aquí confundido, hermano. Yo no quiero que usted salga confundido. Yo quiero que usted salga de aquí seguro en Cristo. Porque la palabra de Dios dice que estamos seguros en Cristo. Estamos seguros en Cristo. Entonces, aquí sucede, después que viene Cristo con la iglesia, viene a reinar por 1000 años. Después de esos 1000 años, se realiza el juicio final. ¿Y el juicio final con quién tiene que ver? Con los impíos, con las naciones, con los impíos, el juicio final. Nosotros ya estuvimos en el tribunal de Cristo. Nosotros ya estamos en gloria reinando con Cristo. Después del milenio vamos al cielo a reinar con Cristo, pero se realizará el juicio final. Es decir, que los que mueren sin Cristo no resucitan al mismo tiempo que resucitan los hijos de Dios. Están sufriendo, están en el infierno sufriendo hasta el día del juicio final. Y después del juicio final, ¿el sufrimiento qué? Se incrementará por la eternidad. El que muere sin Cristo, hermano, está sin Dios y sin esperanza. El cristiano que muere con Cristo Jesús está en los brazos del Señor. Ahora, en el juicio final, ese juicio final será para los impíos, para los que rechazaron a Cristo Jesús, para los que rechazaron el sacrificio de Cristo Jesús, para los que rechazaron la salvación en Cristo Jesús, para aquellos que escucharon la palabra de Dios, que les gustó la palabra de Dios, que asistían a una iglesia, pero nunca rindieron su corazón, pero nunca lavaron sus pecados en la sangre del Cordero, pero nunca se rindieron y pidieron perdón al Señor, sino que vivieron vidas religiosas. Ay, hermanos, líbrenos el Señor de ser religiosos. Porque los religiosos son los que creen estar más cerca de Dios y son los que están más lejos de Dios. Le tienen más fe a la religión y a los hábitos que a la relación con Cristo, que a una intimidad con Cristo, que a una comunión con Cristo, que a una devoción constante con Cristo. Por eso yo les digo, líbrenos el Señor de ser religiosos. Apártanos, Señor, del mal de la religión, que es tan malo como el adulterio. Lo que pasa es que a veces no lo percibimos, porque la religión se disfraza de sacro, de hermoso. Pero es tan dañino, como dice Jesús, ay de aquellos que huyan en el día de reposo, porque las tradiciones y la religiosidad les impedirá huir. Hermano, usted tenía una preguntita. Sí, hermano. ¿O un comentario? No.
Cuando dice la Biblia que viene Jesús en su caballo blanco, viene con la iglesia, dice usted, ¿verdad? No me quiero aclarar. Establece un reino por 1000 años, pero el mundo siempre está lo que es. Todas las naciones siguen igual. Han muerto millones de personas a esas alturas. A eso, vamos a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21 nos va a ayudar un poquito en cuanto a eso. En el milenio, hermanos, el Señor Jesucristo va a venir a reinar y va a venir a juzgar a esas naciones. Y va a venir a quitar la injusticia y la impiedad. Y va a imponer su reino de justicia. Pero el diablo será atado. ¿Qué es lo que causa tanto dolor, tanto daño, tanta maldad en el mundo? Las huestes demoníacas, ciertamente, que influyen en la mente del ser humano e introducen la maldad en la mente y en el corazón del ser humano, y este actúa sin ley. Sin ley, actúa sin ley. Anomia es la palabra sin ley en el griego, anomia. Y anomia significa, la palabra a en el griego significa estar aislado, sin, y nomia, ley, sin ley. Anomia significa sin ley. Entonces, los que estén aquí antes de que Cristo venga en su segunda fase con la iglesia a reinar, estarán sin ley. Por eso dice que el humo subirá y el cielo se oscurecerá de las huestes demoníacas que salen de su habitación. Y la maldad, hermanos, si hay maldad ahorita, en ese tiempo se va a incrementar de forma inconcebible. No lo podemos ni tan siquiera pensar. Pero Cristo, cuando todas las naciones se unan contra su pueblo durante esa etapa, Cristo descenderá con nosotros y impondrá su gobierno, impondrá su reino. Y ahí Él reinará por 1000 años y nosotros reinaremos con Él por 1000 años. Se acabará la injusticia porque el diablo será atado y será encerrado por 1000 años, lo que leyó la hermana. Ese es el milenio. Y entonces habrá paz y habrá una nueva naturaleza, el león con el cordero. Eso está en la Biblia, Isaías capítulo 11. Se lo mencioné. Entonces, habrá paz y habrá tranquilidad y habrá a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el milenio será a nivel mundial. Y Jesucristo será el que gobierne. Ahí Él utilizará su título de rey de todas las naciones. Porque, mire, hermano, no, porque todo se va. Porque pero el diablo va a ser atado. Será atado. Ahora bien, nosotros, hermanos, nosotros juntamente con Cristo reinaremos con Él en esta tierra. Sí, me pregunta es porque en el capítulo 20, versículo 7 dice: y cuando los 1000 años sean cumplidos, Satanás será suelto De su prisión. Y saldrá otra vez a engañar las naciones. Que están en los 4 ángulos de la tierra. Bueno, Cuando termine el milenio. cuando termine el milenio será suelto otra vez. Pastora, usted ayúdeme ahí, pastor. Porque yo tengo conceptos que pueden ayudar o que pueden perjudicar, pero yo quiero mejor que usted me ayude en ese sentido. Sí, acuérdense que el mal procede de Satanás. Sí. ¿Verdad? Cuando es atado, pues en 2000 años, en el milenio, ¿verdad? No va a haber pecado, no va a haber nada de eso, sino que vamos a estar con el Señor ahí. Las naciones que hayan quedado después de esos millones que murieron en la gran tribulación, por los juicios y todo eso, las naciones que hayan quedado van a tener que someterse al reino de Jesucristo, ¿verdad? Entonces va a haber paz, va a haber todo eso de los animales, van a poder, ¿verdad?, compartir entre ellos, ¿verdad? Pero cuando el diablo sea desatado, ¿verdad?, viene y empieza a meter cizaña. Sí. Ya ve que siempre hay personas que tienen espíritu de liderazgo, Sí. ¿verdad? Entonces va a meter cizaña en ellos y van a venir a querer destruir el pueblo de Dios, ¿verdad? Y es ahí donde el diablo va a ser completamente echado al lago de fuego para siempre. Amén. ¿Verdad? Y los demás van a ser destruidos. Amén. ¿Está claro, hermano, la respuesta? Sí,
Sí. Yo también estoy pensando, lo que le mencionaba, que no quiero dar un concepto que lo confunda. Yo también he estado pensando en el albedrío y la voluntad, en la oportunidad que después de reinar 1000 años, Dios le pueda dar a las naciones de que se arrepientan de corazón. Pero puedo estar equivocado. Sí, porque Admito que puedo estar equivocado. Perdón, porque hay una parte de la Biblia, no me acuerdo, donde dice que subirán las naciones al monte santo y allí adorarán al Mesías, más que todo a Dios, ¿ya? Y se levantarán, dice, de todas las naciones y subirán me imagino que es en el milenio, que todos se someten al reino de él. Amén. Y después, porque mi duda era que después de eso, dice que después de ser desatado vuelve a engañar a las naciones. Sí. Pero sí, como dice el pastor, Dice que, tengo claro. que será un hombre inicuo que vendrá por obra de Satanás y engañará también a las naciones. Ahora, Eso es en la gran tribulación. la gran tribulación. Ahora, como resumen y aplicación, porque ya están entrando los niños, porque ya me tienen sudando. Hermano, estos temas son bien fuertes, pero son necesarios. Importante. El mensaje de Jesús durante su ministerio terrenal definitivamente estuvo marcado por la presencia de pasajes que apuntaban hacia el plan de Dios para los últimos días. Su autodenominación de Hijo del Hombre era una manera directa de identificarse como el Mesías esperado de Israel, además de mostrar su naturaleza divina y humana. Su descripción del caos que sufrirá el mundo durante el periodo inmediatamente previo a su venida establece una motivación para el creyente de afirmar su fe. Nosotros, hermanos, lo que nos compete es afirmar nuestra fe. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Afirmarse en la fe. Usted ciertamente, usted y yo somos acosados por la maldad. Somos puestos a prueba todos los días por la maldad. Pero usted confirma la fe en Cristo, en su Evangelio, siendo fiel a su palabra. Siendo fiel a la palabra del Señor. La situación vivida por los seres humanos esos días será tan terrible que ni siquiera se puede comparar con el momento de la muerte. Apocalipsis 9:6 dice, y en aquellos días muchos buscarán la muerte, y la muerte huirá de ellos. Eso será terrible, hermanos. Se van a tirar a un tren y el tren va a saltar. Amén. Una pregunta, pastor. Hermano, el maestro, el hermano pastor está ahí al lado suyo. Y sabiendo Dios que el diablo es malo, ¿por qué lo atan y después lo desatan? Pues eso está dentro de la soberanía de Dios. No, hermano, es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. Es muy buena pregunta. Es muy válida la pregunta de mi hermano. Porque yo también me la hice. Pero eso ya entra dentro de la soberanía de Dios. Dentro de la voluntad y la soberanía de Dios. Lo que sí puedo decirle, que cuando seamos parte del rapto de la iglesia y estemos en gloria, todas nuestras preguntas serán aclaradas. Una pregunta más. Pensando lo que el pastor dijo, de que el diablo después de ser tocado, va a buscar mentes que son como autoridad o que son como líderes, va a meter cosas. Ahí hay una posibilidad de los que ya estamos ahí con el Señor, que Él engañe o que No, a nosotros no. No, a nosotros no. A las naciones del mundo, a las naciones que imperen en ese tiempo. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo. En nuestra región habemos, unas 120 iglesias, pero no todas están con nosotros. Tienen el nombre nuestro y todo, pero no están con nosotros. Están pensando en cualquier momento irse, ¿me entiende? Dentro de las iglesias no todos están, ¿verdad?, sirviendo al Señor de corazón. Entonces, en el reinado del Señor Jesús se van a someter, pero por obligación. Pero en el momento que tengan la oportunidad de rebelarse, lo van a hacer. Y cuando salga el enemigo, se van a hacer. Y el enemigo, hermanos, ahí va a ser incrementada su maldad. Si hoy es malo, si hoy es perverso y anda como león rugiente, dice el apóstol Pedro, en ese tiempo será peor.
se duplicará la maldad. Se va a convertir en el verdadero león. Sí, sí, sí. Será peor la maldad. Por eso nosotros, hermanos, ante tal descripción debemos reaccionar. Esta clase, hermanos, yo sé que la hemos hecho tranquila, pero este mensaje es para que usted no salga de aquí atemorizado. No, es para que el Señor le, como el Espíritu nos, porque a veces estamos así todos indolentes y todos tranquilitos, cómodos. Pero el Señor necesita, el Espíritu Santo necesita darnos así, por amor. ¡Ey! Reacciona. Esto es para que tú estés alerta, esto es para que estés... Prediquemos la palabra, sí, porque va a ser terrible para las personas que se queden, hermano, la parte de nuestra familia, si verdaderamente los amamos, con más insistentes, tenemos que ser más insistentes, amén, en hablarles a que ellos se arrepientan. Amén, amén, hermano, mire. Donde leímos en Tesalonicenses dice que unos a los otros los demos alientos. Sí, alentados con estas palabras, dice el apóstol Pablo, alentados con estas palabras. Que los terminemos de... Fíjense lo que Pablo dice al final de 1 Tesalonicenses 4, dice: por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Con lo que ha dicho antes, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, esa promesa, amados hermanos, esa promesa, esa escritura debe causarle a usted gozo, alegría, contentamiento, debe de emocionarlo. Por eso Pablo dice: por tanto, alentaos los unos a otros. Eres hijo de Dios. Vas a ser parte del arrebatamiento. Serás tomado. Por eso es este mensaje, esta enseñanza. Para que, amén, hermano. Hermano, así como la pregunta que hizo el hermano, yo tengo un nieto que me dice: si Dios sabe que el diablo es malo, ¿para qué lo hizo? ¿Para qué lo dejó? Es que Dios no hizo al diablo, le digo yo. Ajá, esa pregunta se hace muchos. Si es malo el diablo, si Dios sabe, siendo el Dios tan grande, ¿por qué hizo al diablo? Bueno, ¿No? la palabra diablos es un título que se le adjudica a él. Después de haber caído. Después de haber caído. Bueno, su nombre era Luzbel y fue creado por Dios. Así como los ángeles que le siguieron. Tercera parte de las estrellas, denomina estrellas, pero se refiere a ángeles. Tercera parte se unieron a la rebelión. Tanto ángeles como seres humanos somos criatura de Dios. Aún Satanás es criatura de Dios. Luzbel fue creado como Luzbel. Ezequiel capítulo 28 dice la forma en que Dios lo creó. Era el líder de alabanza, de adoración, y empezó a recibir reconocimiento y el orgullo se le subió, porque Dios, hermanos, siempre nos da libre albedrío, aún a los ángeles, y quiso ser semejante al Altísimo. Subiré al estrado del Altísimo y seré como él. Y ese es el pecado del diablo, el pecado del orgullo, el pecado del ser humano, querer ser siempre superior. Entonces el orgullo. Entonces, pero sí fue creado por Dios. Ahora, el hecho de que la maldad exista no es culpa de Dios. La maldad existe por ausencia de Dios. Porque Dios en su soberanía, en su voluntad, en su albedrío, le da a cada ser humano la decisión de servirle o de olvidarse de él. Y el mal existe por la ausencia de Dios en el corazón. Si Dios no está en el corazón de un ser humano, ¿qué es lo que impera? ¿Qué es lo que gobierna? La maldad. La maldad está intrínseca en nuestra naturaleza. Usted no necesita aprender a ser malo, usted es malo ya. Sí. Jesús Y dijo, yo también. Jesús dijo: si vosotros siendo malos, Sí. sabéis dar Nosotros buenas dádivas. tenemos la maldad implícita, pero cuando venimos a Cristo Jesús, cuando aceptamos a Cristo Jesús, doblegamos nuestro orgullo, sometimos nuestra voluntad, sometimos nuestra decisión, sometimos nuestro yo, lo sometía a la cruz de Cristo y le dije: Señor, gobierna tú. Entonces Él ahora vive en el corazón, y como Él vive en el corazón, aunque la maldad natural trate de llevarnos a hacer lo malo, la naturaleza espiritual de Dios que gobierna nuestras vidas
pelea por nosotros y somos más que vencedores. Pero la maldad, hermana, para que le responda a su hijo, no es que Dios la permite, es la ausencia de Dios en el corazón. El que mata con una ametralladora es porque no tiene a Dios en su corazón. Esa ausencia de Dios en el ser humano. Dios le da a cada ser humano la decisión de actuar correctamente o de actuar neciamente. Amén, hermano. Qué terrible, me están bombardeando, pastor. ¿Qué hago? Nosotros estamos viendo, nosotros somos criaturas hechas por Dios, ¿verdad? Sí. Pero también, ahorita en esta humanidad que estamos viviendo ahorita, en este tiempo, estamos viendo seres que a veces, como dijo la hermana, ¿por qué lo creó? No sé si vieron la noticia de que mataron a una señora embarazada. La mataron y ahí abrieron su estómago para sacarle a su bebé. Uno dice, Dios mío, o sea, ¿cómo puede ser posible que Dios haya tenido que ser tan perverso de su mente, verdad? Porque para hacer eso, hermano, tiene que tener, como dice usted, falta de Dios en su corazón. Porque, y que el Señor los ayude, ¿verdad? Porque estaba yo diciendo a un compañero de que, si, le digo yo, Carlitos, imagínense cómo estamos en antes, yo siento que antes, hermano, no había tanta maldad como estamos ahorita. Yo le decía a mi compañero, póngase a pensar, Carlito, si el Señor no viene, porque usted no lo cree, pero yo lo creo que el Señor va a venir, ¿qué generaciones va a quedar a nuestra pequeñitos que estamos ahorita, verdad? Porque tanta maldad que está viendo en este tiempo, ¿verdad? Amén. Que el Bueno, Señor nos ayude, ¿verdad? amén, pastor. Sí, Dios hubiera podido programar la mente de sus ángeles, de Satanás, de Luzbel, ¿verdad? Sí. Y de todos los seres humanos, pero no quiso hacerlo así, sino que quiso darle la oportunidad de que le sirvieran con su propia voluntad, que no fueran forzados a hacerlo. Amén. Entonces es tan sencillo, y el capítulo 28 de Deuteronomio lo declara tan fácil ahí, que cada quien toma la decisión. Él dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará, y empieza a decir todas las bendiciones que hay. Amén. Pero ya en el versículo 15 dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos los mandamientos y sus estatutos que yo intimo hoy, que vendrán sobre ti todas las maldiciones. Entonces es tan fácil. Aquí yo te entrego a mi hijo. Si lo aceptas, vas a vivir para siempre. Amén. Si no lo aceptas, sencillamente vas a morir. Amén. O sea, hay una libre voluntad, una decisión que debemos de tomar siempre. Hermano, esta clase está muy preciosa y parece que no quisiéramos terminarla, pero debemos terminarla. Le recomiendo, hermano, por favor, que lea Apocalipsis 21 y 22, porque esa es la conclusión de esta clase. Y por cuestión de tiempo, pues no lo podemos hacer. Pero si usted lee en su casa, le pide al Espíritu Santo que le ministre a través de esa lectura, lea Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. Sin miedo. Es el triunfo final, es el triunfo final de Cristo y su iglesia. Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. Dice, solo voy a leer un versículo, unos dos versículos. El versículo 7 de Apocalipsis 22. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. El ángel me agarró de la barba. Bueno, no dice eso, pero dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos. El apóstol Juan, hermanos, el que dijo en tercera de Juan, hijitos, cuidados de la idolatría. Se estaba postrando ante un ángel, porque la majestad de lo revelado y la visión de lo revelado era tan espléndida y tan gloriosa que se tiró a los pies del ángel. El ángel 2 veces, porque en Apocalipsis 19 ya lo había levantado, y lo vuelve a hacer. ¿Sabes? Somos muy prestos a la idolatría. Y lo levanta y dice, adora a Dios. 10. Y me dijo, no selles las palabras del libro de la profecía, de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Eso tiene que ver, hermanos, con el libre albedrío, con la voluntad.
Y el que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. Amén. Amén. Y nosotros estamos en ese proceso. Nosotros estamos en ese proceso. En ese versículo impera la voluntad que Dios le da al ser humano. Si tú decides ser injusto, bueno, sigue ensuciándote. Si tú decides voluntariamente ser perverso, sigue en tu perversidad. Si tú decides ser santo para Dios, practica la santidad siempre. Practica la verdad, practica la palabra. Sigue en ese camino. O sea, está diciendo que tu voluntad sea siempre así. Que uses bien la voluntad de Dios que Dios te da para decidir correctamente según lo que agrada a Dios. Hermanos, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Sirvamos siempre al Señor. No tengamos temor, porque nuestras vidas están seguras en Cristo. Sea que muramos o que vivamos, formaremos parte de la primera resurrección. La iglesia de Dios no pasará por tribulación alguna. ¿Están de acuerdo? Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde. Quisiera orar. Puede ser, hermanos, puedes ponerse de pie un momentito. No siempre siento en mi corazón hacer esto, pero hoy lo siento hacer. Quisiera orar, hermanos. La palabra de Dios, mientras usted cierra sus ojos, la palabra de Dios dice: en todo tiempo sean blancas tus vestiduras. Y el apóstol Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno de vosotros hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo el justo. Padre maravilloso, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta profecía, Señor, por estos acontecimientos que ocurrirán, Señor, en el rapto de la iglesia, en el milenio, Padre, y todos estos juicios, Señor amado. Sabemos que tu iglesia, sabemos que aquellos lavados con tu sangre, Señor, formarán parte del rapto, formarán parte, Señor, de las bodas, de las fiestas del Cordero. Señor, nosotros deseamos estar ahí, Padre, y queremos vivir vidas consagradas que te agraden, Señor. Vidas, Señor amado, doblegadas a tu voluntad, Padre, doblegadas a tus palabras, vidas sensibles, Padre Santo. Si en un momento nuestra vestidura se mancha, que reconozcamos inmediatamente y que vengamos a tu misericordia, que vengamos a tu perdón, que vengamos a la cruz de Cristo, Señor amado. Ten misericordia, Señor. Permite, Padre, que nuestras vestiduras estén limpias, que nuestras vestiduras siempre sean blancas, Señor. Si hay injusticia en nosotros, si hemos hecho alguna maldad, Padre Santo, si hemos pecado delante de ti, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que tú limpies nuestro corazón. Te pedimos que tu sangre nos limpie, Padre, que tú seas, Señor, ministrando a tu pueblo, que tú seas ministrando a esta iglesia, que tú seas ministrando cada corazón, que no hayan pecados ocultos, Padre Santo, sino que los revelemos ante ti, Padre, sino que los declaremos delante de ti, que los confesemos delante de ti. No permitas, Señor, que ocultemos nuestra maldad, no permitas, Padre, que ocultemos nuestro pecado, porque nuestro pecado rompe la comunión contigo, porque nuestro pecado nos aísla delante de ti, Padre Santo. Ayúdanos cada día, Señor, a serte fiel. Ayúdanos, Señor, si estamos luchando con nuestro carácter, si estamos luchando con nuestra forma de ser, si estamos luchando con nuestro vocabulario, Padre, si estamos luchando con algún hábito pecaminoso, si estamos luchando, Padre Santo, con pornografía, si estamos luchando con adulterio, si estamos luchando con fornicación, con todas estas cosas, Padre, que tu palabra dice que ninguno de estos que practican estas cosas entrarán en las bodas del Cordero, que ninguno de estos, Padre, que practican el pecado estarán en las bodas del Cordero. Ay, Señor, ayúdanos cada día, Padre. Ay, Señor, ayúdanos a confesar delante de ti nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, porque tu sangre nos limpia, porque solo tú puedes limpiarnos de toda maldad, porque solo tú puedes limpiar nuestro corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu promesa. Gracias, Señor, porque la iglesia y el Espíritu dicen: ven, Señor Jesús, que hay un pueblo que te espera, que hay un pueblo con ansia de ver tu rostro, hay un pueblo que desea ya ver tu rostro. Ven, Señor, por nosotros.
Ven por tu iglesia, Padre Santo. Mientras vienes, Señor, ayúdanos cada día, Padre, a pelear la buena batalla. Ayúdanos cada día, Señor, a mantenernos firmes en la fe, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. Que el Señor los guarde. Y sigamos adelante en la vida cristiana. Amén. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Alabado sea Dios. Amén, hermanos. Una clase bien linda, gloria al Señor. Estamos conscientes, ¿verdad?, de que esta enseñanza tiene que motivarnos a nosotros a predicar la palabra del Señor a aquellos que todavía no son salvos. Y naturalmente, ¿verdad?, clamar a Dios por nuestra familia también. Y tratar, ¿verdad?, de motivarles a que busquen de Dios, porque esto va a ser terrible. Gloria al nombre del Señor. Para el hermano que llamó, ¿verdad?, que dice que no se debe de tomar en cuenta el griego, ¿verdad?, en estas 4 palabras que el Señor menciona en el capítulo 25, en el capítulo 21 de Lucas, versículo 25 y 26, el Señor habla de angustia, habla de confusión, habla de desfallecimiento y de expectación. ¿Verdad? Son palabras donde hace entender que verdaderamente la gente se va a quedar pasmada, ¿verdad?, al ver esos juicios tan terribles que van a caer. Entonces el expositor sencillamente utiliza la palabra sunoke, aporia, y la palabra opópsuco, que son las que nos dan un significado, ¿verdad?, de las palabras que el Señor dijo, que profundiza más, ¿verdad?, en lo duro, en lo difícil que va a ser ese momento cuando la gente vea todos esos juicios que van a caer. Acuérdese que va a estar la persecución del ejército del enemigo, tratando de destruir a todo aquel, ¿verdad?, que se crea cristiano, o que diga, ¿verdad?, que cree en Jesucristo, porque va a haber mucha gente que se va a quedar, gente que no se cuidó para Dios, gente que se va a arrepentir, pero va a ser demasiado tarde, ¿verdad? Entonces ellos saben que si se dejan marcar por el anticristo se pierden para siempre. Entonces van a ver quiénes, ¿verdad?, van a dar su vida por su salvación, van a tener que derramar su propia sangre, gloria al Señor, para poder ser salvos. ¿Para qué esperar hasta ahí cuando está la gracia de Dios, el Evangelio que nos ofrece el Señor, ¿verdad?, y nos extiende su mano para que nos tomemos de ella y caminemos con Él en obediencia, para que cuando venga, ¿verdad?, ese día del arrebatamiento, o sea que venga el Señor, ¿verdad?, a pedir nuestras almas, que nosotros estemos prestos, hermano, para terminar la buena carrera, la buena batalla. Amén. Así es de que sencillamente pensemos, ¿verdad?, en la palabra desfallecimiento, confusión, angustia, expectación, cosas terribles, ¿verdad?, que el expositor trata de explicar bien lo que es, y el hermano que llamó, ¿verdad?, le digo que se meta al internet, ¿verdad?, y que vea lo que significan estas palabras, y se va a dar cuenta que es algo más profundo de lo que aquí estamos leyendo, algo más terrible. Así es de que busquemos a Dios de todo corazón. El consejo pastoral es de que no somos perfectos, pero sí podemos servirle a Dios de todo corazón. Con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. Bendito sea Jesús. Vamos entonces, hermanos, no iban a practicar los niños, ¿verdad? No iban a pasar. Vamos a orar por la ofrenda. Hermano Juan Pablo, le dejo esta parte y usted despide en oración. Amén. Adelante, hermanos, a las 6:30 tenemos una cita con el Señor. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. ¿Cómo está ese ánimo? Amén. Está bien, arriba, mediado. ¿Cómo estamos? Gloria a Dios. Debemos mantenernos animados, hermanos. Amén.
pensando, amados hermanos, en que el Señor pronto vendrá por su iglesia amada. ¿Cuántos lo creen? Sí, hermanos, estemos listos para que el Señor cuando venga nos levante y pues podamos, hermanos, estar allá con Él siempre, sirviéndole y alabándole, gloria a Dios, con todo nuestro corazón. Bien, hermanos, vamos a orar por la ofrenda. Es el momento, hermanos, recordémonos que es el momento para bendecir la obra de Dios. Amén. ¿Cuántos queremos bendecir la obra de Dios? Bendigamos la obra del Señor, hermanos. Vamos a orar por esta ofrenda y voy a pedir a nuestro hermano, bueno, voy a orar yo, dice el hermano pastor que yo tengo fe. Gloria a Dios. Yo creo, hermanos, que nosotros podemos, amados hermanos, hacer que la obra del Señor cada día pueda crecer más y más. Amén. Padre amado que estás en el cielo, gracias en esta hora, te doy, mi Dios, por la oportunidad que nos das a la iglesia de poder ser de bendición, Padre bendito, aleluya, para tu iglesia. Oh Padre amado, vamos a recoger esta ofrenda. Yo te pido, Dios del cielo, aleluya, que pongas en nuestro corazón y en nuestro ser siempre el deseo, Padre amado, de hacerlo con alegría y de hacerlo con gozo. Porque tu palabra dice, Señor, que tú bendices al dador alegre. Oh Dios del cielo, gracias, mi Dios. Aleluya, por este momento que nos brindas, por este momento que nos das, para que podamos exaltarte, glorificarte y honrarte a través de nuestros bienes. Gracias, Señor del cielo. Bendice a cada hermano que en esta noche lo va a hacer. Y si hay alguien, Señor, que no puede hacerlo, Padre amado, permítele más enseguida la oportunidad para que pueda también bendecir tu obra con tus diezmos, con tus ofrendas y con todo lo que quiera darte a ti, Señor. Gracias. En tu nombre te lo pedimos. Gloria a Dios. Cantemos un coro, hermanos. Hermano Bernardino. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cantemos el coro que dice: vamos a alabar al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Rey. 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 Y acordémonos, hermanos, que tenemos que venir temprano para orar y para pedir al Señor que nos pueda bendecir. Esta noche, hermanos, voy a leer el informe de la asamblea que tuvimos ahí en Seattle. Así es que por favor vengan con sus oídos preparados también para escuchar ese informe. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, gracias te damos. Señor bendito, hemos tenido una clase muy especial, muy bonita, hemos tenido una reunión muy hermosa. Yo sé desde el cielo que a ti te agrada cuando venimos y abrimos nuestro corazón y abrimos nuestra mente para que tú hables a nuestras vidas. Gracias por cada hermano, por cada joven, por cada niño que se hizo presente. Y te pedimos, mi Dios, que nos despidas no en tu presencia, sino que en este lugar, porque tú siempre estás con nosotros. Gracias, mi Dios. En tu nombre te lo pedimos. La iglesia del Señor dice: amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos y preparándonos para el próximo servicio. Gloria a Dios.